Pero lo más importante para contar que va a pasar en los próximos minutos es que vamos a conocer el número de la inflación. La inflación, el tema que nos quema el cerebro a los argentinos, y ahora podemos contar que tenemos números mucho más bajos. Con paciencia y amor nos ha estado esperando Ricardo Delgado. Ricardo Delgado, que siempre nos trae la información económica y que en este caso además tiene su propia medición. 1,6 es el número, Ricardo, de la inflación en la ciudad. El número, dicen, va a estar alrededor de, no va a pasar los 2 puntos, dicen algunos, 2,1 dicen otros, 1,8 dicen otros. Bueno, la ciudad te da una primera pista. Sí. 1,6 de la ciudad, si uno utiliza los ponderadores o la manera en que se mide en la nación. La nación es un gran promedio de todas las 24 provincias, es una inflación promedio. A nosotros en analítica nos dio 1,8. 1,8. En general, la de la ciudad es más alta que la de la nación. ¿Depende del mes? Depende del mes. Digamos, en general, digamos, no hay una regularidad en ese sentido. Hay un dato muy importante, María Laura, y es que el precio de los bienes, los índices de precios tienen bienes y tienen servicios. Los bienes en la ciudad crecieron menos del 1, 0,8. Y ahí están los alimentos, básicamente. Los alimentos están creciendo, según nuestra propia medición, en el Gran Buenos Aires a un ritmo del 1,4 en las últimas 4 semanas. 1,4 mensual. Esto indica que hay una fuerte desaceleración en alimentos, que es uno de los componentes claves, como decíamos, de la inflación y sobre todo de los sectores populares, de los sectores más vulnerables, que tienen obviamente en la canasta alimenticia su principal componente de gasto. ¿Por qué cada vez pago más la cuenta del súper si hago la misma compra siempre? Bueno, porque pago mucho más, te diría, no quisiera decirlo. ¿Qué es lo que no estaría funcionando? ¿Había más ofertas antes? Si se supone, tenemos el conocimiento de que algunas cosas realmente no están aumentando. Exactamente. Entonces, una cosa es que los precios no aumenten, y otra cosa es que los precios aumenten menos. Están aumentando menos. Eso, la inflación es que los precios siguen aumentando. Y es un promedio. Obviamente. Y digamos, cuando vos hablas de los alimentos, no hablas de los productos de limpieza, que también uno tiene que comprar, claro, y que no sabemos cuánto están aumentando. Por supuesto, esos están aumentando bastante más. Eso sube alrededor del la 3, cuenta del súper. Exactamente. Sí. Pero yo me refiero a los alimentos que es lo básico que se necesita para la vida humana, digamos. Bueno, lo básico también es la luz, el agua, el gas. Bueno, ahora en junio empieza una nueva ronda de aumentos de luz, de gas. El gas en el Gran Buenos Aires va a crecer alrededor del 6%, de los colectivos. Va a haber, junio es un mes más difícil en ese sentido, pero creemos ¿en general o en particular por estos aumentos que dispuso el gobierno? No, en particular por estos aumentos. Yo creo que alimentos, por lo menos en nuestra medición, se siguen comportando parecido a mayo. No vemos ahí gran inconveniente. Sí, las decisiones del gobierno, en este caso las tarifas públicas, van a aumentar un poco más. Ahora, si hoy se conoce el número y el número es menor de 2, es un número que hace mucho que no vemos, ¿no? 5 años. 5 años. Pandemia. Muchísimo tiempo. ¿Y es sostenible? ¿Vos crees que es sostenible, Ricardo? Bueno, junio te diría que sí, va a ser un número relativamente parecido al de mayo. ¿Parecido por más que haya aumentos? Bueno, por más que haya aumentos, va a ser parecido. No es en julio los aumentos, ¿no? ¿Son en julio los aumentos de las tarifas? Los aumentos son ahora en junio. ¿Son ahora en junio? Empiezan a impactar en junio. Empiezan a impactar. Exactamente. Y la pregunta si es sostenible o no, bueno, yo creo que el gobierno ha planteado todo un esquema para llegar a octubre. Esto sí, planchar el tipo de cambio. Planchar el tipo de cambio básicamente y sostener obviamente el equilibrio fiscal o el superávit fiscal, lo que hace es que vos tengas una alta chance de terminar en octubre con una inflación en torno al 1%, digamos. Es posible que tenga el gobierno un 1% de inflación. Sí. Se está preparando para este tercer trimestre, que va a empezar en el mes de julio, en donde va a haber menos dólares en el Banco Central, justamente emitiendo
deuda para sumar dólares a las reservas. Eso creo que tiene que ver con claramente el objetivo de octubre como primer paso para la segunda etapa de gobierno, que va a ser más compleja. Pero la pregunta de Laura me la hago propia. Lo que nosotros queremos saber es cuánto se va a sostener la inflación a la baja y cuánto es la baja, digamos, ¿no? ¿Se sostendrá alrededor de 2 puntos? ¿Se puede sostener hasta fin de año alrededor de los 2 puntos? Para el gobierno es el mayor éxito. A ver, por eso, si el gobierno logra sostener el dólar en estos 1.200 en los niveles en los que está hoy, la inflación va a seguir bajando, sostiene obviamente el equilibrio fiscal, saca pesos del mercado y sobre todo emite deuda. Después podemos discutir si eso está bien o mal. Yo digo desde el punto de vista de la táctica electoral. En términos libertarios no estaría bien porque se supone que todo tiene que ser libre, incluido el dólar. En términos, no sé, en términos de estabilidad de la inflación parece que sí. Bueno, claramente, cuando vos tenés el dólar bajo y tenés equilibrio fiscal, la inflación va a bajar. Claro. Sin duda. Ahora, después eso va a repercutir en los salarios. Probablemente no, porque los salarios también caen. Porque no te homologan, además, subas más allá del 1%. El gobierno va a esta lógica del 1%, claro, que es el objetivo. El 1 es el número, si querés, mágico o el número religioso que tiene el gobierno en la cabeza en todas las variables centrales, entre ellas la inflación. Vos nombraste, ya hablamos del tema de las reservas, que las reservas tienen fecha para el Fondo Monetario. Hay 3 fechas a lo largo de este año donde tiene que acumular reservas. Esto ya es diferente. ¿Está unido a la inflación o no? Para los que no entendemos de economía. Bueno, a ver, una de las críticas que hacía el fondo y hacíamos los economistas profesionales era el gobierno no está comprando reservas en el mejor momento del año, porque que está justamente bajo el dólar, claro. No, y no solamente eso, se está liquidando la soja. Además. Los productores de soja, este es el periodo en donde se vende soja y el Banco Central compra dólares. ¿Por qué el gobierno no quería comprar dólares? Bueno, básicamente porque para eso tiene que emitir. Si emite tiene que justamente... Sube la inflación. Exactamente, ralentiza la caída de la inflación, que es lo que justamente el gobierno no quiere. Por eso pero tiene fechas, esto siempre está dando vueltas, tiene fechas y no las va a poder cumplir. Bueno, la primera fecha iba a ser ahora mediados de junio, 14 de junio, si mal no recuerdo. Se pasó, según el propio fondo, para el fondo julio, le dio para más plazo. Bueno, pero la meta no se va a cumplir. No se va a cumplir. Pero claramente, y estaba viendo hace un rato la información, el fondo ha dado una señal de que está de acuerdo con esta política de emitir deuda para sumar a las reservas. A ver, el fondo es un banco. El fondo quiere, como todo banco, cobrar. Exactamente. Que le devolvamos. ¿Y cómo se devuelve? Con dólares. Entonces quiere ver que vos subas tu cuenta de dólares de alguna manera. ¿Y a la segunda fecha llegamos o tampoco? Bueno, primero está complicado. De pasar la primera, María Laura. No, la primera es el mes que viene, vos dijiste no vamos a llegar. Bueno, tratemos de pasar la primera. Corolario, tratemos. Bueno, mañana veremos. 1.8 dice que es la inflación, ahí estuvimos viendo, podemos repasarlo en una placa, todas las proyecciones están todas muy, muy cerca, ¿verdad? Muy, muy cerca, lo vamos a conocer enseguida. Gracias siempre, Ricardo. Un placer. Muchísimas gracias siempre.